Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí feliz y emocionada de traerles un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Ya sé que lo han estado esperando y aquí está. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, bueno, la palabra impactante quizás se quede corta. Prepárense para adentrarse en el mundo de Halil Ibrahim y Esla, una pareja de amor destinado, vecinos inesperados, y como dice el título, su historia les va a impactar. Así que pónganse cómodos, preparen su cafecito o su bebida favorita, porque hoy vamos a desentrañar un relato lleno de emociones, giros inesperados y por supuesto, mucho amor. ¿Están listos para descubrir cómo dos personas, que viven prácticamente una al lado de la otra, pueden tener un destino tan entrelazado? Yo sé que sí. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, para que no se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Es gratis y me ayudan un montón. Así que suscríbanse ya. Dale, no sean tímidos. Ahora sí, comencemos. La historia de Halil Ibrahim y Esla no es una historia común. Es de esas que te atrapan desde el principio, que te hacen reír, llorar y sobre todo, reflexionar sobre el poder del destino y la importancia de las segundas oportunidades. Para entenderla bien tenemos que remontarnos a, bueno, no tanto porque todo sucede en tiempos más o menos modernos, pero sí, hay un pasado, un presente y como en toda buena novela turca, muchos secretos por descubrir. La base de esta historia, la chispa inicial, se encuentra en un encuentro fortuito, casi imperceptible. En medio del bullicio de la ciudad, entre el tráfico incesante y la vorágine de la vida diaria, se cruzan dos almas. Dos vidas que hasta ese momento parecían transitar caminos completamente distintos, pero que el destino, ese ente caprichoso y fascinante, decide entrelazar. Halil Ibrahim es, bueno, es un hombre. Un hombre con un pasado que lo atormenta, un presente que lo desafía y un futuro que en un principio parece sombrío. Ha tenido que lidiar con muchas dificultades en su vida, y eso lo ha convertido en una persona reservada, con un aire de misterio que atrae y a la vez intimida. Es de esos personajes que te dan curiosidad, ¿saben? Uno que te dan ganas de conocer a fondo, de saber qué esconde detrás de esa fachada de fortaleza. Imaginemos a Halil Ibrahim. Un hombre que carga sobre sus hombros el peso de experiencias dolorosas. Un hombre que ha aprendido a ser cauteloso, a proteger su corazón de posibles heridas. Un hombre que quizás ha perdido la fe en la posibilidad de un amor genuino y duradero. Pero al mismo tiempo Halil Ibrahim es un hombre con una profunda sensibilidad, con una nobleza que se esconde tras su aparente frialdad. Observa el mundo con una mirada intensa, analítica, buscando respuestas en cada detalle. Y luego está Esla. Esla es, la luz. La alegría. La esperanza. Es una mujer fuerte, decidida y con un corazón enorme. Ha pasado por sus propias batallas, pero siempre ha mantenido la fe en el amor y en la bondad de las personas. Es una persona que irradia energía positiva, de esas que te hacen sentir mejor con solo estar cerca. Y como verán, estas dos personalidades, tan diferentes pero a la vez tan complementarias, están destinadas a cruzarse. Visualicemos a Esla. Una mujer que enfrenta la vida con una sonrisa. Una mujer que, a pesar de las adversidades, conserva la capacidad de soñar y de creer en un futuro mejor. Una mujer que valora la amistad, la familia y, sobre todo, el amor. Esla es un torbellino de emociones, una persona que no teme expresar sus sentimientos y que, con su sola presencia, ilumina los espacios que habita. ¿Cómo se conocen? Pues, como dice el título, son vecinos. Vecinos inesperados, para ser más exactos. En un principio, la relación entre ellos es, bueno, casi inexistente. Se cruzan en el ascensor, en el portal del edificio, quizás intercambian un saludo superficial, pero nada más. La vida de cada uno sigue su curso, sin que se den cuenta de que sus destinos están a punto de cambiar para siempre. Pero como suele suceder en estas historias, el destino hace de las suyas. Un evento inesperado, un problema que los une, una situación que los obliga a interactuar, y ¡boom! La chispa surge. Y no es una chispa cualquiera, es una chispa que enciende una llama. Una llama que comienza a consumir sus corazones, que los hace ver el mundo de una manera diferente. Imaginemos la escena. Tal vez un incidente en el edificio, una avería en el ascensor, o un problema con las llaves.
Algo que de manera fortuita los obliga a colaborar, a comunicarse, a dejar de lado la indiferencia inicial. O quizás una situación más personal, un problema familiar, una necesidad de apoyo. Sea cual sea el detonante, lo importante es que los obliga a mirarse a los ojos, a escucharse, a conectar a un nivel más profundo. Empiezan a conocerse realmente. A descubrir sus miedos, sus sueños, sus heridas. Halil Ibrahim, poco a poco, se va abriendo a Esla. Le cuenta sus secretos, le confiesa sus anhelos, le muestra su verdadera esencia. Esla, por su parte, lo escucha con paciencia, con comprensión, con amor. Lo acepta tal y como es, con su pasado, con sus cicatrices. Este es el momento clave. El momento en que la barrera de la desconfianza se rompe. El momento en que Halil Ibrahim decide confiar en Esla, abrir su corazón y mostrarle su vulnerabilidad. Un acto de valentía, de entrega, que marca el inicio de una relación especial. Esla, a su vez, se convierte en el refugio, en el confidente, en la persona que lo acepta incondicionalmente. Y ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque no todo es color de rosa. Hay obstáculos, hay malentendidos, hay personas que intentan separarlos. Hay secretos que amenazan con salir a la luz y destruir todo lo que han construido. Y aquí es donde la trama se vuelve más intensa, más dramática, y donde las emociones se desbordan. La trama se complica. Surgen los conflictos, las dudas, las intrigas. Personas del pasado de Halil Ibrahim reaparecen, amenazando con revelar secretos oscuros. Alguien intenta sabotear su relación, sembrando cizaña y creando malentendidos. Esla se ve envuelta en una situación que pone a prueba su lealtad y su amor. Uno de los puntos clave de esta historia, y de cualquier buena historia turca, es la complejidad de los personajes. No son buenos ni malos, son humanos. Con sus errores, sus virtudes, sus contradicciones. Halil Ibrahim, por ejemplo, puede parecer frío y distante al principio, pero a medida que avanza la historia, descubrimos que es un hombre sensible, leal y con un gran corazón. Y Esla, a pesar de su aparente fragilidad, es una mujer fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier desafío. Los personajes secundarios también juegan un papel fundamental. Amigos, familiares, rivales, cada uno de ellos aporta su granito de arena a la trama, enriqueciendo la historia y añadiendo nuevas capas de complejidad. Algunos son aliados, otros son obstáculos, pero todos contribuyen a crear un universo fascinante y lleno de matices. La química entre los actores que interpretan a Halil Ibrahim y Esla es, simplemente, perfecta. La manera en que se miran, la forma en que se tocan, la conexión que tienen, es palpable. Te crees cada momento, cada gesto, cada palabra. Y eso es crucial para que la historia te atrape y te haga sentir parte de ella. Es lo que hace que te enamores de los personajes, que sufras con sus penas y que celebres sus alegrías. La elección de los actores es fundamental. La química, esa conexión invisible que se establece entre ellos, es la que hace que la historia cobre vida. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la intensidad de sus emociones, todo contribuye a crear una atmósfera mágica, que te transporta a otro mundo. Y por supuesto, no podemos olvidar el entorno en el que se desarrolla la historia. Las calles de Estambul con su encanto, su historia y su magia. La arquitectura, los paisajes, la música. Todo contribuye a crear una atmósfera única, que te transporta a otro mundo. Es una historia que te sumerge por completo, que te hace olvidar tus problemas y te permite soñar. Estambul, la ciudad de las 1001 noches, con su belleza inigualable. El Bósforo, el Gran Bazar, la Mezquita Azul, cada rincón de la ciudad se convierte en un escenario perfecto para la historia de amor de Halil Ibrahim y Esla. La música, la cultura, la gastronomía, todo contribuye a crear una atmósfera única y envolvente. Pero, ¿qué pasa con el final? Bueno, eso es algo que tendrán que descubrir por sí mismos. Les prometo que no los decepcionará. Es un final emocionante, lleno de sorpresas y con un mensaje muy poderoso. Un mensaje sobre el amor, la esperanza y la capacidad de perdonar. Un mensaje que nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. El final, el desenlace de la historia. ¿Lograrán Halil Ibrahim y Esla superar todos los obstáculos? ¿Encontrarán la felicidad que tanto anhelan? ¿Se revelarán todos los secretos? El final es el clímax de la historia, el momento en que todas las piezas del rompecabezas encajan.
Un final que te dejará con una mezcla de emociones, con una sonrisa en los labios y con la certeza de que el amor, a pesar de todo, siempre vale la pena. Esta historia nos enseña que el destino puede ser caprichoso, que la vida nos puede sorprender en cualquier momento y que a veces, las personas que menos esperamos pueden convertirse en las más importantes de nuestras vidas. Nos enseña a no juzgar a los demás, a darle una oportunidad al amor y a creer en la magia de los finales felices. El mensaje final de la historia. La importancia de la confianza, del perdón, de la esperanza. La fuerza del amor, que puede superar cualquier barrera. La capacidad de creer en un futuro mejor, a pesar de las adversidades. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras relaciones, sobre la importancia de ser felices. Así que, ¿qué les pareció la historia de Halil Ibrahim y Esla? ¿Les gustó tanto como a mí? Estoy segura de que sí. Es una historia que te toca el corazón, que te hace reflexionar y que te deja con ganas de más. Y como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustó algún personaje en particular? ¿Cuál fue su momento favorito? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para finalizar, no olviden suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. También denle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente conozca esta hermosa historia. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao.